lo que sucede con las mujeres. Entonces, debido a esto, nosotros ya venimos 3 años trabajando con este foro de mujer migrante, la llamamos Desafíos y Reflexiones, y lo llevamos al contexto de las mujeres que han salido de su país, por supuesto, como ustedes, en general, cada una se vino con una cuestión diferente, pero que hablen sobre un tema que esté puntualmente en la palestra. El año pasado no lo pudimos hacer, fue más difícil hacerlo, muchas de las personas que podían participar estaban enfermas, entonces estábamos terminando de pasar la crisis de la pandemia y no se realizó. Este año no quería dejar cerrar el año sin que pasara porque, bueno, todas las cosas que han pasado aún así, no quería dejar de pasar de compartir un rato con ustedes esto. Y para eso hice algunas invitaciones de algunas mujeres a las cuales respeto, admiro, creo que tienen siempre algo que aportar. Y bueno, yo dije, lo voy a dejar a razón de suerte, ¿no? De que las que se vayan manifestando. Entonces, primeramente voy a poner de primera, por cuestiones de conectividad también, que de repente se puede caer, para que exprese, voy a poner primero a Lorena, que se llama, ahí dice Ena Rojas. Bueno, Ena Rojas, ella, como la ven allí, es además mi hermana, está ahora en Brasil, ella es venezolana viviendo ahora en Brasil. Ella orgullosamente, su breve reseña dice que es madre de Nicolás y Lorena, abuela de Fernanda Esther y María Antonella. Ella es licenciada en educación inicial, actualmente está cuidando a sus nietas y hace trabajo de artesanía en Brasil, ¿verdad? Ese es la definición que ella se da. Ante que todo, antes de decir cuál es el grado que tiene de haber estudiado, ella se ve como madre, pues, ¿entiendes? Eso es lo que la forma ella y eso está muy bien. Entonces, bueno, vamos a cerrar todos los micrófonos y vamos a permitir que ella comparta lo que tiene para nosotros en referencia a eso. Lo quería decir, el Foro de Mujer Migrante siempre es abordando los temas y las temáticas que atraviesan las mujeres migrantes. Entonces, siempre es importante que si ustedes hacen una breve reseña de ustedes como mujeres, cuál es su experiencia y desde qué punto ven esto. Aquí venimos a conversar un poquito y de estas conversaciones siempre surgen algo. Yo lo grabo porque después vamos a postear algunos temas con el pensamiento que ustedes tienen y que otras puedan sentirse identificadas. Entonces, dejo con ustedes a Lorena. Hola, ¿cómo están? Primeramente, gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad que nos brinda de poder reunirnos en un momento como este y tratar un tema tan delicado y especial como es este. Yo quisiera que el Señor, ¿verdad?, nos dé a cada una sabiduría, inteligencia, nos abran los ojos espirituales, nos abran los oídos y cambien nuestro pensamiento según lo que vamos a conversar acá. Realmente estoy nerviosa, ¿no? Porque es mi primera participación en una reunión así por esta vía. Pero una de las cosas que me llamó la atención fue el nombre, ¿verdad? Celebramos la erradicación. Entonces yo me puse a pensar, oye, ¿por qué si generalmente se habla de prevención, ¿por qué aquí hablamos de erradicación? Y me puse, he estado leyendo, ¿verdad?, algunas cosas y eso, y pensando por qué. Y me vino un pensamiento y yo creo que ese es el motivo. Cuando uno dice prevención, si va a llover, usted toma su previsión, ¿verdad? Usted, el paraguas, usted se viste de acuerdo a la ocasión, si usted va a salir o en su casa, usted cierra las ventanas, pone esto. ¿Por qué? Porque es algo que va a acontece, y usted lo que va a tomar es la previsión para usted poder atravesar o pasar eso. Pero cuando hablamos de erradicación, es que no va a estar allí, no lo vamos a tener allí, y entonces usted va a poder salir libre sin tener oye, no, me tengo que cuidar. Es algo entonces que
gustaría, si se logra, ¿verdad? Que no se puede lograr, pero el camino va a ser muy difícil, porque hablando seriamente, nosotros, a mí me gustaría que todo el mundo se pusiera de acuerdo, todo el mundo llegara a una, se planificó y eso, pues ya listo. A mí me encantaría, porque yo soy mujer y cada una de nosotras en algún momento hemos sido víctimas de una violencia, unas más difíciles que otras, más traumáticas, pero hemos pasado por esa situación. Entonces me gustaría que se erradicara ya, pero es un trabajo paso a paso. Yo estuve viendo los nombres de las participantes, y me di cuenta que muchas están haciendo ya un trabajo. Y para mí eso es parte de la solución para la erradicación. Estar en esos organismos, en esas organizaciones, luchando, poniendo el granito de arena, yendo un poquito más allá de lo que puede hacer uno a veces aquí como ama de casa, porque nosotros somos seres humanos y somos sociales, pero muchas veces nos falta la inteligencia para hablar con una persona que tiene una situación X o Y, ¿verdad? Si viene una vecina mía que el esposo le pega, la maltrata, y ella ahí, porque por los niños, por el amor, por lo que sabemos, ustedes saben un poco más de eso, porque de repente han tenido ese tipo de contacto con personas que han pasado eso. Entonces lo primero que le dice a la vecina es, chica, y tú todavía, ella no está preparada para que ¿cómo les digo? El juicio. Ella no está preparada para que la enjuicien, ella lo que quiere es que la comprendan. Y muchas veces nosotros no estamos preparados para entonces darle esas palabras que necesita esa mujer. Entonces yo creo que una de las cosas para que haya una erradicación es que haya más organismos que se aboquen a ayudar a las mujeres que sufren violencia y comprender, no señalar, no justificar, pero bueno, y tú haces eso, pero bueno, todavía en pleno siglo XX, es que muchas veces esas personas que están pasando eso, cuando tú pasas un problema, tu problema es más grande que cualquier problema que tiene otro en la vida. Y de repente, cuando sales del problema, te das cuenta que eso es una cosa así. Pero mientras estás en la situación, mientras eso te lo tienes en la cabeza, pues no te deja ni siquiera pensar bien. Entonces, es de admirar ese trabajo entonces que ustedes también hacen y que les animo a que sigan haciendo y no se cansen. Ojalá pudiéramos lograr algún tipo de aportes, de conseguir algún tipo de aportes, porque yo sé que también es algo que requiere de una inversión, de un dinero. Y otra de las cosas que como educadora me sienta es que nosotros debemos aprovechar las aulas para poner nuestros granitos de arena, porque muchas veces en la escuela es, los muchachos hacen esto y los muchachos hacen esto, igual que lo que vemos cotidianamente en el mundo, en este mundo machista, porque el hombre, si vemos a una niña jugando con un carrito, no, porque el carrito es del niño, ¿entiendes? Nosotros mismos a veces en las escuelas estamos marcando ya lo que ya está marcado que debemos quitar. La educación es parte primordial para que se dé ese paso también para la erradicación.
debemos a esas generaciones futuras, a las adolescentes, a los niños. Es más, comenzar desde el nivel inicial no es demasiado temprano, es exactamente el momento en que debemos comenzar. Cuando ese muchacho está formándose, cuando el muchacho está viendo, está entendiendo, está viendo sus ojos al mundo, entonces para que el entendimiento, para que sea un niño reflexivo, sea un niño que sienta esa conexión. Si yo soy un niño y yo tengo esto y eso, la niña, que es igual que yo, también tiene esas mismas oportunidades y puede hacer y debe hacer, y hay que permitirle, ¿entiendes? Entonces, eso es una de las cosas que estuve leyendo por allí, y algo dos pensamientos que me gustaron muchísimo y quiero compartirlos con ustedes son estos, ¿verdad? Vi algo que dice: la que puede, puede, y la que no puede, la ayudamos para que también pueda y crea en ella misma. Entonces, esa es la tarea que tenemos, Nos hemos encontrado con personas, ¿verdad? También he tenido la oportunidad de hacer un trabajo más, un trabajo significativo, con algún grupo de mujeres, ¿verdad? Con mis representantes, y tratando de canalizarlas. Entonces hay personas que se limitan, que las han limitado porque les dicen, porque creen, porque no pueden, no ven un poquito más allá. Entonces, ay, pobre, yo no soy. Eso es para otras personas, eso no es para mí. Entonces, en nuestras manos está eso, ayudarlas para que ellas también puedan y lo logren. Otro de los pensamientos que leí por allí dice: ámate tanto que cuando alguien te trate mal, te des cuenta enseguida. Parece una cosa muy lógica, pero no lo es. ¿Verdad que no lo es? Porque hay personas que no se aman, porque hay personas que creen que cuando te doy un empujón y te jalo la oreja porque tienes que hacer eso, esa es una manera de demostrarte mi amor, y no es una manera de que alguien muestre amor, porque no hay nadie, ni siquiera la persona más cerca, más que no le gusta que la abracen, ni siquiera esa persona le gusta que la maltraten. Entonces, todos queremos que nos traten bien, entonces nosotros debemos enseñarle a esa persona que no ha explorado, que todavía no ha abierto los ojos, enseñarle que hay algo más allá, y que ella vale tanto, que no vale la pena vivir o pasar unas situaciones que no nos ayudan. No sé cómo estoy con el tiempo, porque si me dejas sigo hablando. Bueno, entonces leí por allí, ¿verdad? Yo hablo con ustedes porque les aconsejo a ustedes, porque sé que tienen estas organizaciones que hacen este trabajo social, que están en la lucha. Leí por allí, ¿verdad? Que uno puede decirle muchas cosas a las personas y ellas lo van a olvidar. Tú puedes hacer cualquier cosa por las personas y ellos ese gesto lo van a olvidar, pero tratan bien. Trata el trato, el contacto, eso, ¿cómo lo haces sentir? ¿Cómo tú haces sentir a una persona especial? La haces sentir amada, la haces sentir que es importante, y esa persona nunca va a olvidar. Entonces, ya se las dejo allí. Bueno, muchas gracias, Lorena. Me encantó. No, está bueno, está muy bueno. Eso de valorarnos, y eso es importante. Yo creo que son uno de los principios que todos coincidimos en que debe ser así.
Bueno, ahora yo voy a presentar a la segunda disertante porque tienen ustedes, yo les estoy dando de 10 a 15 minutos, tenemos que ser lo más conciso posible y todo para que todas puedan conversar un poquito y hablar sobre su tema. Vamos a invitar a Verónica Virginia Ortega. Ella es ecuatoriana, vive en Argentina, no sé, hay un micrófono que está, ok, ya lo, disculpen. Ok, ella es ecuatoriana, vive en Argentina, es técnica en pedagogía y educación social, con orientación en derechos humanos. Ama de casa, esposa, migrante, me encanta cuando se describen así y con todas estas cosas, y dueña de una agencia publicitaria. Está bien, porque cuando humanizamos todo lo que hacemos, no solamente eso está muy lindo, entonces me encanta. Bueno, Virginia, te dejamos. Buenas noches con todas, todos. Veo que también hay hombres que están participando de este encuentro. Quiero iniciar esta intervención felicitando a Lormis Rojas por su dedicación para con la comunidad venezolana desde Lazos de Libertad. Y quiero aprovechar para agradecer por haberme invitado a ser parte de este importantísimo evento. Yo tengo muchas razones cada vez que participo en encuentros de mujeres, a pesar de nuestras diferencias ideológicas, sean de religión, de política, de vida, siempre aparecen nuevos motivos para celebrar el hecho de que nosotras las mujeres somos esenciales para la humanidad en todos los aspectos que nos rodean, cumpliendo no solamente uno, sino varios roles simultáneamente. Históricamente nos han denominado a nosotras el sexo débil. Sin embargo, gracias a este tipo de encuentros, este mito se ha desvanecido y hoy somos conscientes de que eso no es verdad. Asimismo, confío en que de este encuentro voy a llevarme muchas ideas y proyectos desde este espacio para poder desvanecer mitos contemporáneos y darle frente a los modos que vulneran nuestros derechos como mujeres. Hace algunas semanas tuve la oportunidad de asistir al foro intergubernamental sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Les estoy mostrando una carpetita, no sé si la ven. Esto habla acerca de la 15ª conferencia regional sobre la mujer en Latinoamérica y el Caribe. El eje de este año fue sobre la sociedad del cuidado, para que se reconozca la importancia y revalorice este trabajo que incluye actividades diarias de gestión y sostén de la vida, el mantenimiento de los espacios, el cuidado de los cuerpos, la formación de personas e incluso la contención emocional de las familias. En ese encuentro conocí a otras mujeres migrantes, iguales que yo, se diría, y sepan que descubrimos tener muchísimas cosas en común a pesar de las diferencias. De aquí surgió otra reunión y desarrollamos un manifiesto rechazando el lugar que nos dieron en el foro de las mujeres, a las mujeres migrantes, porque sentimos que hablaban de nosotras sin habernos tomado en cuenta. Entonces, todas estas experiencias que nos reúnen nos dejan aprendizajes a pesar de las disconformidades, porque dan lugar a espacios para reflexionar sobre nuestras propias realidades. Gracias a oportunidades de diálogo con madres de diferentes comunidades y de mi propia comunidad, pude notar que, por ejemplo, en pleno 2022, en este mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, sigue siendo un desafío darle voz a muchas mujeres con experiencias que pasan desapercibidas en situaciones puntuales, como por ejemplo la madre soltera que emigró y que con las altas tasas de desempleo acudió a la prostitución como una salida inmediata a la escasez de oportunidades. Las madres de niños discapacitados que peregrinan para poder acceder al sistema escolar y de salud para sus hijos. Las madres extranjeras
que quieren volver a sus países de origen con sus hijos y no pueden porque el padre y ex marido se oponen. Por eso la importancia de establecer estos diálogos con otras mujeres para que esos problemas, y especialmente los que pasan más desapercibidos, sean tomados en cuenta, salgan a la luz, y para poder darle voz a las mujeres que no pueden asistir a este tipo de jornadas por todas las complejidades que viven y que no le permiten. Erradicar la violencia en contexto de género, a mí me dejó pensando mucho este tema. Es muy abarcativo. ¿Me juzgarían de mitómana si presentara una fórmula mágica para erradicar cualquier tipo de violencia? Sin embargo, con esfuerzo, perseverancia y compromiso, los logros conquistados nos han demostrado que podemos llegar a crear entornos mucho más saludables y amigables para convivir y heredar a nuestras nuevas generaciones. Pensar ese eje a mí personalmente me llevó por dos caminos que tienen mucho que ver con mi ecuatorianidad, pero también con la realidad que vivimos acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Primero, una situación puntual de la comunidad ecuatoriana que no puedo dejar de mencionar. Y segundo, se trata de un proyecto, una idea de proyecto más general y que podría ser exitoso a largo plazo. Empezaré con la situación de la comunidad a la que represento. Hay una importante traba en la Argentina que imposibilita el derecho a ejercer las profesiones debido a la falta de reconocimiento de títulos otorgados en el exterior. Muchos se preguntarán si esto es violento o qué tiene que ver con las mujeres. Mucho. Toda violación a derechos humanos es violencia. Poder ejercer una profesión es trabajar, y trabajar es mantener tu hogar, tu salud, tu propia vida que planeaste. Sin un título profesional convalidado, muchas mujeres están obligadas a trabajar dentro de la informalidad, y tiene que ver mucho con las oportunidades que tenemos las mujeres en el mundo laboral, porque recuerden que así como fuimos consideradas el sexo débil, actualmente muchos sostienen que estamos destinadas a la crianza, a la educación, a los quehaceres domésticos, por falta de oportunidades en el trabajo. Hay madres que se prostituyen porque los trabajos informales que encuentran pagan miseria. Y cuando un hijo llora de hambre, una mujer es capaz de darlo todo. Por eso en este foro hago un llamado desesperado para que se unan fuerzas para que esta problemática con consecuencias graves se trabaje, porque no es que no alcanza a otras nacionalidades. Es un problema que otros países también lo padecen, con mujeres ejerciendo sus profesiones. De verdad, vamos a tener más oportunidades de crear un futuro más fuerte y saludable. Finalmente, les voy a compartir la idea esta del proyecto que preparé para esta oportunidad. Y para ello vamos a introducir el tema del sexismo, que desata comportamientos, condiciones, actitudes que fomentan estereotipos sobre los roles sociales basados en el sexo. A partir de allí, la propuesta que traigo es convertir a nuestras sociedades, a nuestras ciudades principalmente, en lugares no sexistas para dentro de unos 5 años. En el 2027, nuestra comunidad, nuestra ciudad, tendría que estar mejor posicionada en este tema. Es un plan ambicioso, sí, porque implicaría trabajar sobre causas de desigualdades profundas, aún muy arraigadas en nuestra sociedad. Esto requeriría que nos vayamos de este encuentro con el compromiso de promover la integración de las mujeres en todas partes, en distintas etapas de toma de decisiones, proyectos, acciones, y en todos los ámbitos, en el mundo laboral, en la escolaridad. Las consecuencias de la violencia sexista son tremendas y duraderas en el tiempo. Pueden llevar problemas de por vida si no se recibe la contención que
se necesita. Hay mujeres que tras haber sufrido violencia sexista desarrollan estrés postraumático. Y lo que es peor aún, también tiene un impacto severo en las niñeces. La ciudad autónoma de Buenos Aires, que es el lugar donde específicamente resido, debería apoyar a las asociaciones civiles locales para promover el acceso a viviendas de emergencia y de tránsito para mujeres e hijos de víctimas de violencia sexista. Nuestro rol aquí sería formular ideas y presentarlas a los gobiernos de nuestras ciudades para desarrollar campañas de comunicación. Mismo nosotras desde nuestros espacios, desde nuestras asociaciones, podemos crear estas campañas comunicacionales y acciones para eliminar el sexismo para dentro de estos 5 años, que es como la meta. Queridos, queridas, el tiempo es ahora y debemos ir más allá del discurso. Debemos ir más allá del reconocimiento de nuestros problemas para trabajar juntas en este terreno común que esperamos ver. Yo les deseo mucho, mucho éxito a todas en cada una de sus luchas. Muchas gracias. Bueno, gracias, Virginia. Me encanta tu pasión. Me encanta la pasión de todas con referente al trabajo que haces. Te agradezco por estar y por tu intervención. Voy a pasar en este tiempo, yo creo que ya les voy a decir, yo no sé cómo está Laura y Renata de tiempo, como para pasar alguna... ¿Quieres hablar? Renata está en República Dominicana. Entonces, siempre como las conectividades a lo mejor no son buenas, voy a permitirle a Renata que hable. Después viene Laura y después viene nuestra amiga Lila, que llegó por ahí ahorita. Entonces, ya vamos a presentar a nuestra amiga. Ajá, vamos a ver. Renata es brasileña, ella vive ahora en República Dominicana, formada en Derechos en Brasil, vive hace 17 años en República Dominicana, es consultora ambiental, cofundadora de Héroes del Medio Ambiente y promotora del concepto Basura Cero en República Dominicana. Y bueno, tiene muchas vivencias y experiencias como migrante en esa ciudad y la va a compartir hoy algo de eso con nosotros en este tiempo. Bienvenida, Renata. Muchísimas gracias, Lormis, gracias Pablo también, que te veo ahí. Gracias a Lorena y a Virginia que estuvieron expresando. Lorena, no te escuché tan bien, no pude escuchar mucho, no sé la conectividad, pero espero que tengamos posibilidades de seguir a partir de esto más reuniones y que podamos hacer algo realmente, aportar ese grano de arena. Virginia, me encanta tu trabajo también. Bueno, como dijo Lormis, yo soy brasilera, yo soy de São Paulo, interior de São Paulo, Brasil, tengo 17 años en República Dominicana, soy formada en Derecho, pero aquí no he ejercido como abogada, pero sí he podido trabajar, bueno, en Brasil, en el legislativo, en el ejecutivo, en el judiciario, y decidí que el mejor lugar para poder operar y crear realidades es desde el tercer sector, que son las ONGs, que es donde podemos llegar directamente y poder hacer modificaciones en esa realidad, que a veces desde la estructura, ¿verdad?, de esos tres poderes es un poco complejo dentro de cada uno con sus complejidades, no que no haya que estar presente, pero yo siento que, y por la experiencia del trabajo nuestro, es desde ahí que podemos llegar a las comunidades, a llegar a la base, llegar a provocar esos cambios, ¿no?, que queremos. Entonces, con mi pareja,
que es de Argentina, también un migrante. Fundamos Héroes de Medio Ambiente aquí en República Dominicana, después de ver una realidad de un país tan maravilloso, una isla, ¿no? Estamos en la Española, compartimos la isla con Haití, estamos en el Caribe, una isla muy linda a nivel ambiental, o sea, tiene una naturaleza privilegiada, también unos grupos humanos muy interesantes y también personas muy, muy increíblemente buenas, pero lo que ocurría es que veíamos que se estaba contaminando completamente con el tema de los residuos, principalmente con el tema de la basura, y que no estaban viendo toda esa contaminación. Era como ver nuestros países a 30, a 50 años atrás y ver que era posible no dejar ir al deterioro total. Entonces decidimos parar de quejarnos y empezamos a actuar y creamos Héroes del Medio Ambiente y trabajamos el tema ambiental, empoderamiento ciudadano y decimos que, bueno, nuestro tema es cambio de hábitos de la población, ¿verdad? Pero la basura es una excusa. O sea, nosotros no, la basura, la verdad, es un síntoma de una enfermedad mucho más grande, una enfermedad social. Los únicos seres en el planeta que producen basura somos nosotros, los humanos. Y entonces es un síntoma de esta sociedad que está viviendo de una forma enferma, donde se ha perdido la conexión con la naturaleza. Y dentro del trabajo que desarrollamos en todos estos años, las mujeres son un eje como principal. La verdad, son las que abrazan la causa, porque por un lado están más conectadas con la esencia de la vida, con la madre tierra, tenemos esa posibilidad de dar vida, crear proyectos, ¿no? Somos más conectadas con la naturaleza. Y porque están conectadas también con el tema de la salud, y la salud es el punto clave para el cambio de hábitos en el tema específico de agua, de la contaminación de las aguas, de la cuenca hidrográfica, de los residuos y todo eso, porque la gente se enferma y no sabe por qué. Y quien cuida de los enfermos en la casa normalmente es la mujer, que cuida de los hijos, que cuida del entorno, que tiene que hacer el dinero estirarse para poder pagar todo lo que tienen que pagar, y además con un niño enfermo en unas comunidades de bajos recursos, eso es muy, muy complicado. La distancia para trasladarlo a un centro que lo pueda atender, los costos que tienen que hacer, hasta tienen que recaudar dinero en la comunidad. Entonces, a tocar ese punto es un punto muy fuerte. Y dentro del proyecto piloto, les cuento porque tiene mucho que ver con el tema que estamos hablando. Las mujeres tomaron la delantera, mujeres campesinas, muchas no sabían ni leer ni escribir cuando participaban de ese proyecto y me decían que no querían hablar porque hablaban con el error de ortografía, así me decían. Han cambiado su vida y han realmente podido, a través de también de una migrante, de ver un reflejo distinto, ¿verdad? De lo que podría ser. Algunas me decían, es que yo pensaba que no había alternativas. Y desde la basura, desde trabajar el tema de residuos, se vino a tona toda esa basura social que estaba por detrás, ¿verdad? Tanto el tema de violencia física, violencia moral, violencia psicológica, un machismo muy grande, toda Latinoamérica, pero sabemos que, bueno, en algunos lugares son mucho más exacerbados, en el campo es mucho más fuerte, en una sociedad que muy buena por un lado, pero también como que esto todavía está muy arraigado. Me decían, yo tengo que irme porque yo tengo que cocinar para mi marido, no puedo quedarme en la reunión. ¿Qué tantas reuniones? ¿Qué tantas reuniones?
hasta hacer un proceso que fue bastante fuerte, hasta tuvimos que pedir una especialista de género, ese proyecto que hicimos, porque empezaron a haber conflictos, porque además ellas empezaron después que como voluntarias trabajando todo este tema de cambio, pero empezaron a generar recursos a través de artesanías, empezaron a hacer artesanías a partir de la basura, de los residuos, empezaron a generar un ingreso, ya podían comprar aquí dicen, en Argentina dicen bombacha, en Brasil es calcinha, pero aquí dicen panty, comprar su propio panty. Entonces, volver a tener, o sea, tener algo de dignidad, de posibilidad, de no tener que pedir y depender 100% de un hombre. Y eso ha causado muchos cambios en la sociedad. Por un lado, hubieron situaciones de mucha violencia que ya existían, no es que ocurrieron con eso, pero que quedaron expuestas y hubo cambios, pero otros también diálogos también en familias en cual pudieron ponerse de acuerdo y tener una nueva forma de actuar, tanto que las que siguieron adelante, o sea, salían a dar talleres en otros lugares, aprendieron ese proceso para llevar y mostrar sus cosas. Entonces, cuando salían, el marido quedaba en la casa cuidando de los hijos y cocinando y bueno, y eso fue como también un acuerdo. Lógico que el tema económico era uno de los principales todavía en ese proceso, no era solamente por el respeto y el compañerismo y lo que realmente nosotros queremos buscar como ese derecho, ¿no? De género, de compartir, de coexistir, de completarnos, porque no somos iguales y no podemos pedir que las cosas sean iguales, pero porque nosotras necesitamos algunas cosas que los hombres no necesitan y viceversa también, ¿no? En el labor nosotros necesitamos que se reconozca nuestra feminidad, nuestra necesidad en nuestro ciclo menstrual, en nuestro ciclo de vida, que eso no está reconocido, eso está como en pañales y necesitamos muchas cosas todavía en ese labor que tenemos por delante, pero sí tener una colaboración. Entonces, como nosotros decimos, yo estudié acupuntura también, soy formada en medicina tradicional china, tratando siempre de buscar esa parte, ¿no? De entender lo que ocurre con nuestro planeta, con nuestra vida, con nuestro todo, porque somos un solo planeta, estamos compuestos somos solo un planeta, o sea, si yo me hago daño al otro, estoy haciendo daño a mí mismo. Entonces, desde ahí que vemos esa forma de tal vez encarar esa existencia femenina que hay en hombres y mujeres, porque el femenino está en hombres y mujeres. Todos los hombres tienen 50% femenino y 50% masculino, las mujeres. Nosotros también tenemos el yin y el yang, ¿no? Lo que sí es que en todos estos años el masculino se ha exacerbado y ha crecido de una manera muy grande cuando está muy, muy exacerbado. En la medicina china, por ejemplo, se habla de que cuando no hay compensación, no hay equilibrio, el organismo se enferma. Y eso ocurre con nuestra sociedad. Este organismo de nuestra sociedad está enfermo. Tenemos guerras, tenemos hambre, pese que tenemos todo para poder subsanar esos problemas, ¿no? Tenemos todo para subsanar, pero estamos todavía en ese enfrentamiento, en esa lucha. Dentro de ese abordaje, la idea es fortalecer el lado que está debilitado para volver al equilibrio, no luchar contra el que está exacerbado. En el tema de la salud es así. Entonces, lo que tenemos que nutrir es el femenino, nutrir en mi visión, en mi opinión y lo que yo trato de aportar. He tenido mucha revuelta, he tenido muchas ganas de enfrentamiento. Muy difícil, porque cuando te vienes también de otro país, yo digo que vas no a otro país, vas a otro planeta. Y tenés que aprender a convivir con una realidad de otro planeta, que es la forma que yo encontré de poder ver y poder entender otra realidad de vida, ¿verdad? Y a veces, o sea, si fuera en mi país,
yo hubiera tenido una reacción de una manera, y al ser un tercer país, tener que buscar como que entender desde otra perspectiva. Entonces la idea es cómo fortalecer realmente ese femenino en hombres y mujeres. Si no trabajamos con los hombres también esto no va a acabar, esa es mi opinión, porque la violencia, infelizmente, esa enfermedad es tan terrible que pasa desde la madre para el hijo. O sea, somos además transmisoras, ¿verdad? Porque eso ya está implantado desde otras generaciones, entonces es una cuestión de trabajar realmente, que también el hombre puede llorar, que puede también expresar su sensibilidad, que puede también integrarse en una sociedad que no va a ser juzgado por ser un hombre sensible y puede expresar su feminidad en diversos ámbitos, ¿no? Entonces, yo creo que por un lado sería eso, cómo podemos integrar, cómo podemos cooperar, cómo podemos entender también muchas cosas que no están entendidas, porque son cosas que están como que inyectadas dentro de nuestra sociedad desde una muy temprana edad, desde miles de años. Estamos hablando de que estamos tratando de cambiar cosas que están insertas hace miles de años, y realmente nuestro, vamos a decir así, cuerpo social y nosotros mismos como seres humanos llevamos más tiempo para poder adaptarnos. Es lo mismo de la basura, o sea, miras para atrás, antes la gente, decimos, ¿por qué tiran basura en cualquier lado? Pero antes tiraban una hoja, una cáscara de banana, y eso se descomponía, y eso era parte de la naturaleza, no era basura. Pero ahora tiramos un plástico, tiramos un aluminio, tiramos un foam, un telgopor o algo así, y eso queda miles de años, cientos de años, si es que todavía tenemos esa numeración correcta, porque todavía todo el primer plástico todavía está en el planeta, desde que nosotros lo fabricamos, pero eso estamos tirando y no lo estamos viendo. Entonces nuestra sociedad está en este cambio. Siento que ahora es un momento de poder entender que esa basura estamos tirando afuera, esa basura emocional, esa basura social, esa basura de cómo interactuar, y cómo nosotros podemos entonces empezar a reciclar diferente, o sea, a ser responsables por esas emociones, ser responsables por esas acciones y promover los derechos dentro de la educación también, porque leyes y derechos sin educación y sin entendimiento no funcionan. Yo puedo hablar por experiencia, pero nada, ese era un poquito mi aporte. Quería agradecerles mucho por el tiempo y estoy a disposición para cualquier pregunta. Gracias. Bueno, gracias, Renata. Muchísimas gracias, Renata, por tu experiencia, y me encanta cada uno de los enfoques que se le ha dado, ¿no? Lorena hablaba del amor, ¿no? Viéndolo desde ese término del amor, de valorar, de consentir a la mujer, ¿no? Virginia hablaba de esa lucha de evidenciar, de levantar nuestra voz, ¿verdad? Hablaba del sexismo, de execrarlo y de todas estas cosas, ¿no? Con esa pasión también y bueno, Renata nos viene a hablar de la manera en que cómo las mujeres, ¿verdad? Están luchando de manera un poco más pasiva con ese trabajo que estaban haciendo de ambientalista, y cómo han logrado poder salir de esa casa o de ese hogar donde estaban encerradas solamente y limitadas y con miedo a enfrentarse, porque pensaba que ni siquiera podían hablar bien en público o con otra persona porque les falta a lo mejor terminar algunas... no han estudiado, no han tenido la oportunidad, y ahorita como se han fortalecido, entonces haciendo esto y generando una fuente inclusive de independencia laboral, pues porque ahora ellas están trabajando y pueden tener sus cosas y les gusta salir, y ahora tienen que compartir la tarea del hogar, que no es solamente de la mujer, sino que son de ambos, ¿no? Entonces, qué lindo de verdad la manera.
Yo, bueno, les agradezco que estén, les agradezco a todas, vamos a seguir ahorita hablando. Quiero saludar especialmente a mi mamá que está conectada, me da mucha emoción de que esté conectada por este día. ¿Por qué? Porque aunque nosotros hablamos siempre por las vías, es muy difícil que en Venezuela haya conexión con internet. Entonces, que mi hermana todavía esté allí y que mi mamá esté conectada me da muchísimo orgullo, que son mujeres a las cuales admiro, porque también siempre hemos sido mujeres donde hemos estado luchadoras, bueno, y por eso yo tengo esta organización ahorita y donde estamos siempre nos hacemos notar porque venimos con esa crianza que la ha dado mi mamá y mi papá. Entonces, de verdad que me emociona mucho de que esté presente en las personas que están conectadas. Bueno, siguiendo las pautas, yo sé que ya llegó por allí, yo quería que presentara a Lila, creo que estás por allí, Lila, ¿ya llegaste? Sí, te vi por ahí. Sí, no veo tu cámara, pero Estoy. Ajá. Bueno, no sé si quieres tu intervención y después pasamos a Laura para que cierre. ¿Puedes? ¿Estás? Ah, ahí te vemos, ahora le vemos la cara. Bueno, yo voy a presentar a Lila. A mí me encanta cuando abrir estos espacios para que todos, aunque tengamos maneras de pensar diferentes, esa es la idea, es que podamos compartir esos espacios. Lila es integrante de la Secretaría de Trabajadores Migrantes y Refugiados de la UTEP, es migrante paraguaya y trabajadora de la economía popular. ¿Verdad? Hemos compartido en varios espacios con trabajos que hacemos directamente con el ACNUR y bueno, vamos a darle ahorita la voz y después, Laura, tú vas a cerrar, ¿oíste? Ok, gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas, todos. Muchas gracias por invitarme. Entiendo que es un espacio de debate, sobre todo para ponerle un poco de cabeza a qué pasa con las mujeres migrantes, que a veces cuando cruzamos la frontera sentimos que se nos terminan algunos derechos, sobre todo cuando hablamos de mujeres migrantes pobres, que es un poco la realidad, al menos en gran parte de la comunidad paraguaya, la peruana, la boliviana, que está acá en Argentina. También obviamente hoy en día se ha sumado, sobre todo el 2017 para adelante, la comunidad venezolana, que es la mayoritaria, de hecho, en este momento en Argentina. Siempre la migración mayoritaria acá en Argentina fue la paraguaya. Hoy en día cambió eso porque cambia también la movilidad humana, cambia la migración, pero sí hay una realidad concreta, al menos en términos de países limítrofes de la Argentina, de migración constante, y que muchas de nosotras mujeres, al menos de países limítrofes, migramos en busca de trabajo y que tenemos que pasar muchas situaciones que tienen que ver con la discriminación, con el racismo estructural que existe no solo en la sociedad, sino también en las instituciones del Estado. Acá en la Argentina hay una ley de migraciones que es la 25.871, que fue reglamentado en el 2004, cuando estaba en ese momento Néstor Kirchner, que fue una ley que lo trabajamos las organizaciones de migrantes, una ley que tiene una perspectiva de derechos humanos muy a diferencia de otros países de la región y del mundo, una ley de migraciones que se vio atacada en el 2017 con el presidente que en ese momento estaba, Mauricio Macri, donde modificó la ley de migraciones por medio de un decreto de necesidad de urgencia 70-2017 que comparaba migración con criminalidad, diciendo desde las instituciones del Estado datos mentirosos, como que toda la población carcelaria, más del 26% de la población carcelaria estaba llena de migrantes, y obviamente atacando muy fuertemente, sobre todo a cierta comunidad migrante por encima de otras, generando toda una segmentación y un racismo estructural muy, muy peligroso, al menos, porque no es que el racismo no exista y la discriminación no exista desde antes de la llegada de este gobierno que intentaba tocar nuestra ley de migraciones, pero es muy peligroso cuando desde la institución del Estado se criminaliza la migración. La ley 25.871, en su artículo 4, dice que establece el derecho a migrar, que es una de las cuestiones que hacen justamente que esta ley tenga una perspectiva de derechos humanos,
Frente a esa situación donde hubieron más de 4.000 migrantes que fueron expulsados de manera autoritaria sin que se respete el debido proceso, lo que hubo al menos de parte de muchas organizaciones de migrantes aquí en Argentina fue mucha organización con perspectiva sobre todo de género, que entiendo que también este espacio está invitando a que hablemos desde una perspectiva de género. Yo les quería comentar, por ejemplo, que en ese camino de exigencia de anulación del DNU 70, nosotros levantamos el caso de Vanessa. Vanessa es una mujer migrante peruana que había tenido una condena de 4 años, cumplió la condena, salió en libertad, pero sin embargo, en un cruce de datos, mal cruce de datos de migraciones, terminan expulsándola a ella y a su hijito de 2 años. La suben a un avión, la va a buscar la policía primero hasta su casa, la llevan, la detienen por más de 12 horas con su niña infante que estaba tomando la teta, la suben a un avión y la expulsan hasta Perú. Vanessa hoy en día, gracias a la organización y a la solidaridad de las organizaciones de migrantes y el pueblo argentino en general, volvió a la Argentina porque pudimos demostrar que no se habían respetado sus derechos. Pero esta situación fue con mucha hazaña, sobre todo hacia una mujer migrante peruana y pobre. Y sobre todo criminalizándola cuando ella ya había cumplido su condena según estipulaba la ley y la Constitución Nacional Argentina. Esta situación que nos pasó con otros muchos casos que no pudimos visibilizar. O sea, un poco lo que quiero decir con esto es que todo el tiempo hay que estar respirándole en la nuca, tanto a las organizaciones de la sociedad civil, como escuché que antes decía la compañera Virginia, hay que darle más espacio a las organizaciones de la sociedad civil. Sí, claro, hay que darle espacio a las organizaciones de la sociedad civil, y también hay que respirar en la nuca todo el tiempo a las instituciones del Estado, a nuestra Dirección Nacional de Migraciones, al gobierno de turno que nos toque, evitar un poco venimos discutiendo justamente ahí con la compa, esta también imposición a veces de querer hablar de la migración desde un lugar segmentado, como hay más oportunidades para ciertas comunidades migrantes, hay más recursos para ciertas organizaciones de migrantes que trabajan con cierta comunidad migrante, y eso en realidad tiene que ser en igualdad para todas y todos. Porque si nosotras y nosotros permitimos esa segmentación, nosotros como migrantes estamos también avalando la discriminación y la falta de oportunidades en igualdad de derechos para todas y todos. Entonces eso es algo que al menos se dio bastante acá en Argentina del 2017 para adelante. Obviamente nosotros, al menos de mi organización, no vemos en ninguna organización de migrantes una competencia, sino muy por el contrario, vemos una oportunidad para poder desarrollar agenda articuladamente, para poder debatir qué hace uno, qué hace el otro, dónde podemos confluir, en dónde no vamos a ponernos de acuerdo, y está bien que así sea, porque de eso también se trata cuando uno hace algo desde una perspectiva organizativa, sea desde una ONG, sea de una organización social. En mi caso es una organización gremial, yo pertenezco a un gremio y nosotros elegimos levantar la UTEP, que es nuestro gremio con el que venimos trabajando, con muchas diferencias obviamente, que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, porque entendemos que la comunidad migrante pobre, sobre todo, que es a la que representamos y de la que somos parte, el primer trabajo que realiza al cruzar la frontera es el trabajo más precarizado, que muchas veces roza el trabajo esclavo. Y que esa situación, la manera en la que nosotras y nosotros vimos la oportunidad de mostrar es organizándonos en una perspectiva gremial, para decir, las mujeres dentro de las organizaciones de la Argentina, inclusive las progresistas y las de izquierda, somos quienes hacemos el trabajo, la tarea del cuidado. La tarea del cuidado que no es remunerada, la tarea del cuidado que es siempre la de revolver las ollas, ¿no? La de la participación política, la de participación social, la de sacar la voz, un poco también como escuchaba antes que decía la compañera, antes a mí me costaba hablar, y sí, claro que nos va a costar hablar a nosotras, y siempre quienes tomaron el liderazgo y la palabra son o los varones, o en todo caso a nosotros también nos destinan las tareas de cuidado a nuestros propios espacios organizativos. ¿Y cómo cambiamos eso? Y únicamente organizándonos y diciendo, bueno, está bien, yo revuelvo la olla, pero también quiero discutir todas estas cuestiones que tienen que ver con
adquirir derechos, reconocimiento de derechos, y ahí en ese sentido, obviamente, para nosotras y nosotros, una cuestión fundante desde la organización migrante es la regularización migratoria, el poder acceder al DNI sin ningún tipo de conflicto y en igualdad para todas y todos, para migrantes Mercosur y extra Mercosur, ponernos en el lugar del compañero migrante que viene de Senegal, de Ghana, o sea, entender que de verdad la comunidad migrante no es la nacionalidad a la que yo represento, sino la comunidad migrante, somos todas y todos los migrantes que habitamos este suelo y que juntas y juntos de verdad podríamos conseguir políticas públicas para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces la regularización migratoria es algo fundamental para todas y todos, sin restricciones, sin tantas barreras, y obviamente, y con esto termino, pues no quiero sacarle mucho tiempo, porque me dijo Lonis que eran 10, 15 minutos, el reconocimiento social, político y cultural es muy importante también para nosotras y nosotros, tanto del país que nos recibe, así como también del país que nos expulsa muchas veces, porque tampoco hay que dar por hecho que todas y todos migramos porque un día nos levantamos y dijimos, ay, quiero salir a conocer la Argentina. No, la mayoría y muchas de nosotras y nosotros, migrantes pobres, estamos corriendo de nuestro país de origen por hambre, por falta de empleo, por falta de educación, por salud. Entonces, esas condiciones reales, materiales, que nos obligan a migrar, después tienen que convertirse realmente en una oportunidad para que se nos reconozcan nuestros derechos en igualdad de condiciones, como bien lo dicen las leyes del país que nos acoge, pero también es muy importante el país de origen que nos expulsa, como también nos recibe con los consulados, las embajadas, o sea, es un todo. Para hablar del reconocimiento de las mujeres hay que hablar un poco de los derechos que todavía necesitamos empujar para que suceda, digamos, esta voz colectiva, unificada y contundente de las mujeres y obviamente también las disidencias. Me quedo hasta acá y muchas gracias de vuelta por la invitación. Muchas gracias, Lila. Gracias por tu exposición. Vamos a, si quieren hacer una pregunta cuando cerremos. Ahora vamos a presentar para que no se nos extienda porque nos queda poco tiempo, como 10 minutos. Vamos a presentar ahora a Laura, quien es colombiana, es coordinadora del Servicio Jesuita Migrante en la ciudad de Buenos Aires, responsable del programa y proyecto del Servicio Jesuita Migrantes en Argentina y Uruguay, comunicadora social y periodista de la Universidad de La Sabana en Colombia, con un posgrado en Educación Cultural y Política y maestranza en Ciencias Sociales de Flaxon, Argentina. Ha trabajado hace 8 años con organizaciones sociales en el diseño de planes de impacto social que contribuyen a promover las formas de integración de la población vulnerable en los territorios, así como la implementación de estrategias orientadas a garantizar el efectivo ejercicio de derechos de la población que la acompaña. Entonces, todo es para ti ahorita, Laura. Bueno, en realidad con esa presentación con lo que me quedo es con reconocerme como mujer migrante colombiana, así que eso, en realidad como arrancar por ahí. Y bueno, y plantear que qué difícil también cerrar después de la participación de todas las compañeras y de todos esos valiosos aportes que han ido saliendo. Me quedó resonando mucho y me interpeló también cuando Renata planteaba que cuando salimos de nuestros países, cuando estamos migrando, es como si llegáramos a otro planeta. Yo creo que a nosotros como colombianos nos pasa que al salir de un contexto de conflicto armado aún vigente, que aún se sostiene y que es muchas veces la causa por las cuales muchas de las personas colombianas siguen saliendo del territorio nacional, cuando yo llegué aquí a Argentina, me di cuenta del cómo había naturalizado todas esas formas de violencia y de conflicto. Y solo estando lejos pude volverlas a nombrar. Y no solo volverlas a nombrar, sino también poderlas reconocer.
De ahí la importancia de, y hablando en particular de temas de erradicación de violencia de género, es que estas también se puedan nombrar y que no demos por hecho que ya han sido verbalizadas antes, porque hay países en donde eso todavía no sucede. Y hablándolo en un contexto de movilidad humana y en todas estas dinámicas que se vienen dando y en todas estas dinámicas sobre las que asistimos hoy aquí en la región, es importante entonces que podamos pensarnos como en distintas instancias, ¿no? Con Lormis justo estábamos hasta hace unos días en un espacio de formación con ONU Mujeres y con ACNUR, y ahí nos arrojaban como dato de contexto inicial que en el mundo 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima, hemos sido víctima de violencia basada en género. Y me parece importante también como parte del estar hoy acá, incluso alzar la mano y decir, bueno, yo también me reconozco como parte de este número de mujeres, por esto mismo que con lo que intentaba iniciar, de lo que implica el haberlo naturalizado y luego solo haber sido consciente como parte de la migración. Y en ese sentido, por ahí plantear que estas instancias del cómo poder superar estas etapas me llevan a pensar en 2 instancias. Una que por ahí, Lorena, tú la supiste describir muy bien en tu intervención y son acciones orientadas hacia la prevención. Y luego instancias pensadas en la protección. Y cuando pensaba en las instancias de la prevención, y esto también salió ya en varias de las participaciones, es cuán importante es poder insistir en espacios de pedagogía, también de pedagogía popular, en donde volvamos a replantear estos roles que tradicionalmente nos han sido instalados a la hora de hablar de feminidades y de masculinidades. Y cómo ese replanteo en planos subjetivos, simbólicos y luego en otras instancias se vuelve tan necesario a la hora de que las infancias de hoy y de las actuales generaciones sean quienes nos ayuden como a darle una vuelta de rosca y un cambio de chip que muchas sociedades aún siguen necesitando. Entonces, primero, insistir en que estrategias de prevención, que son muchas veces estrategias que intentamos establecer desde la sociedad civil, desde organizaciones de la sociedad civil, siguen teniendo un papel muy vigente y muchas veces muy reparador y muy sanador. Nosotros en el SJM tenemos un espacio muy valioso que se llama Círculo de Mujeres, en el que participan mujeres de todas las nacionalidades. Y cuando ellas empiezan a reconocerse en algunos momentos como víctimas, pero luego dan ese paso para incentivar una práctica de cuidado y de autocuidado colectivo, el cambio que se da y las posibilidades que se empiezan a tejer son impresionantes. Pero también pueden llegar a ser bastante complejas en términos de, por ejemplo, mujeres que por su cultura, por sus tradiciones, por el peso de la educación que venían recibiendo desde antes, solo es en el diálogo colectivo y en el intercambio y en esta construcción que se va tejiendo desde la base que se animan a levantar la voz y decir, en este momento yo estoy siendo víctima incluso de violencia. Pero además, y sumándolo a lo que decía la compañera en la intervención anterior, es mujeres que en el marco de la migración están sobreviviendo, y están sobreviviendo porque están atravesadas por una condición de pobreza supremamente estructural que muchas veces también las obliga a sostener estas situaciones de las que quisieran escapar, pero en las que de alguna forma van generando situaciones de dependencia por cuestiones económicas, por cuestiones de educación, por un sinnúmero de cuestiones y de factores que empiezan a aparecer ahí. Y luego pensando en instancias de protección, es remarcar el rol de los estados. Si bien desde las organizaciones de la sociedad civil nos hemos puesto muchas veces también la camiseta para sacar adelante un montón de acciones, el garante de la protección es el Estado. Y eso tendríamos que todo el tiempo estarlo recordando porque pareciera que no termina de quedar claro, ni en los estados que están acogiendo a la población migrante, pero tampoco para los estados de los que muchas mujeres siguen huyendo hoy por hoy. Entonces, en este sentido, por ahí plantear algunas, si se quiere, suerte de desafíos que siguen apareciendo y que tienen que ver con, primero, las rutas que están siendo pensadas para la protección deberían incluir planes en donde toda la institucionalidad que participa
sea efectivamente sensibilizada, porque muchas veces las mujeres que entran a estas rutas de protección son revictimizadas una y otra vez. Y entonces, ¿en dónde queda el paradigma de la acción sin daño de estas instituciones que tendrían que hacerse cargo? Pero que básicamente la respuesta es como si les estuvieran haciendo un favor, y no nos están haciendo un favor, porque es nuestro derecho que ellos nos den a nosotros la protección que necesitamos. Luego, insistir en que deben haber y garantizarse presupuestos amplios para programas integrales, e integrales es en todos los niveles. Y que estos programas no solamente sean garantizando el acceso, sino que también sean asequibles. Y asequibles es que una mujer pueda sentirse dignificada dentro del proceso de estos programas. Y estos programas, en la práctica, muchas veces siguen sosteniendo un paradigma de asistencia, pero muy poco un paradigma hacia la integración. Entonces, te hablan de un subsidio, por ejemplo, aquí pensando en el caso de Argentina, el programa Acompañar, que está pensado que un subsidio económico para mujeres que son víctimas de violencia basada en género, pero además para acceder al programa Acompañar tienes que ser residente y demostrar un periodo de residencia para poder ser beneficiario. Y es un subsidio que tampoco alcanza a ser un salario mínimo vital y móvil. Y entonces uno dice, bueno, pero estos programas están pensados bajo qué lógica y para quiénes. No puede ser un requisito del programa un periodo de residencia. Y no puede ser además esto un requisito que se sigue sosteniendo cuando en Argentina hay problemas muy serios y muy importantes y vigentes para garantizar la regularización, como se estaba mencionando justo en la intervención anterior. Y luego poder garantizar una institucional realmente comprometida y que las acciones sean realmente vinculantes. A veces es como programas que se quedan cortos ante las realidades y que son programas que no están situados y que no toman en cuenta las características del contexto. Por ejemplo, en el caso colombiano, para compartirles, hace poquito estuve en Colombia y hubo un caso de abuso sexual contra una menor de edad de 17 años en el sistema de transporte público. Allá ese sistema de transporte público en Bogotá se llama Transmilenio. Esta mujer fue abusada sexualmente en una de estas estaciones de Transmilenio, hagan de cuenta acá en Argentina, como si estuviera en un subte. Y cuando la niña fue a poner la denuncia ante la fiscalía, no se la recibieron. Fue una segunda fiscalía y tampoco le recibieron la denuncia. Entonces esto derivó en una gran manifestación social para exigir en la calle, como correspondería, qué fue lo que pasó, el por qué esta denuncia no le es tomada. Entonces en realidad necesitamos instituciones realmente comprometidas y con acciones vinculantes, no de papel y no de decreto que se agotan, sino que puedan ser efectivas y garantes de derechos. Así que esto, como para ir cerrando, pensar también en políticas migratorias que tengan como base estas perspectivas de género, perspectivas interseccionales, perspectivas antirracistas, antidiscriminatorias, porque aquí fue saliendo acá, o sea, se fue armando toda todas lo fuimos abordando desde distintos espacios y desde distintos lentes, y esto ya es simplemente, es la muestra de lo que implica la complejidad de este abordaje, ¿no? Y de la multisectorialidad que también, a la que también nos llama. Y luego decir que toda esta situación y que todas estas invitaciones para que sigamos avanzando hacia sociedades libres de violencias basadas en género, es poder acelerar la igualdad de género. Porque esta es una situación que además está anclada a problemas sumamente estructurales, así que también es como un llamado a las sociedades para que cada vez haya más espacios participativos, empoderados, con posibilidades de trabajo formal, digno, en el que las mujeres podamos tener una vida libre de todas las formas de violencia. Eso. Excelente, muchas gracias, Laura. Vamos a hacer así. Nosotros todas deberíamos aplaudir, pero como no se escucha, porque están... Sí, hacemos así.
Pero no, excelente. Eso, nosotros estuvimos, que decía Laura, ¿verdad? Nosotros estuvimos con el ACNUR y con ONU Mujeres, precisamente compartiendo parte y durante todo el mes hemos estado trabajando hemos estado capacitándonos, trabajándonos, hablando de ese tema, ¿no? Que hemos tenido, y yo creo que, digo, estos espacios siempre son importantes porque siempre algo nos queda. Ahorita el enfoque que le daba cada una de ustedes a un mismo tema visto desde su lugar, ¿no? Y nosotros cuando hablábamos de violencia basada en género, hablábamos que hay diferentes tipos de violencia, identificábamos diferentes tipos de violencia, porque lo decía Lorena también al comenzar, muchas veces nosotros decimos, piensa que violencia es un golpe que te dan, no, o sea, hay violencia de todo tipo, la violencia económica que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? De tener alojamiento, la violencia cuando no podemos tener ni siquiera eso que hablaba, creo que era Vero con referente a los títulos, ¿no? Que no podemos convalidar podemos, alguien intenta meterse, pero no sé por qué como que se corta. Bueno, entonces yo creo que de aquí se recoge algo muy lindo. Yo les pedí grabar precisamente, era como para tener más o menos en contexto lo que ustedes tenían aquí. Voy a tratar de dejar de grabar para que hablemos un poquito, si quieren, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ajá, allí.